La definición del salto hidráulico viene dada como la elevación repentina de la superficie de agua. Esto se da cuando el líquido en acción pasa de un régimen a otro, en este caso de régimen supercrítico a régimen subcrítico. Los saltos hidráulicos son muy útiles para disipar la energía hidráulica local. El cambio de régimen producido por el salto provoca la alteración de la trayectoria del flujo, es decir, curvatura, produciendo turbulencia en forma de vórtice en el plano horizontal del flujo. Lo que conlleva la creación de flujos inversos al normal, donde las partículas colisionan entre sí en sentidos opuestos al flujo normal, provocando de esta manera la disipación de energía. El salto hidráulico no es más que el paso de un flujo del régimen supercrítico a un régimen subcrítico. ¿Cómo y para qué necesitamos un salto hidráulico? Es decir, si queremos conducir un caudal que viene con velocidades muy altas y llevarlo a una velocidades muy bajas, podemos utilizar un salto hidráulico. ¿Cómo se produce el salto hidráulico? Ejemplo, si tenemos en un canal un caudal constante, ya sea en una sección trapezoidal, rectangular o cualquier sección conocida, y aguas abajo, bajamos una compuerta de tal manera de que la compuerta solamente choque un pedacito con el fluido. Este producirá un choque hidráulico, el cual generará un ascenso abrupto del flujo hasta aguas arriba, más o menos hasta un punto en el que sus energías específicas se equilibren. De esta manera podemos conducir dicho caudal con una velocidad V1 inicial, que vendría con una velocidad del régimen supercrítico a velocidades más bajas, es decir, a una V2, y nos quedaría un flujo con régimen subcrítico. Aplicación del salto hidráulico. Su utilización en canales abiertos, como se da habitualmente, suele tener varias aplicaciones. Entre las más importantes tenemos disipar la energía del flujo en cuestión, mantener los niveles del agua con el objetivo de su posterior distribución, regular las presiones que provocan el flujo sobre la estructura, elevando los tirantes de agua por encima de la misma, mezclar el agua en sustancias químicas cuando ésta sea necesaria. La localización de los saltos hidráulicos. Esta localización va a depender de los saltos que estén en cuestión. Para lo que vamos a nombrar lo siguiente: el salto hidráulico con pendiente, con compuerta intersectora superficial; el salto hidráulico sin pendiente y con compuerta intersectora superficial; salto sumergido y el salto inducido por obstáculo. El salto sin pendiente y con compuerta intersectora se localiza sobre la lámina formando un vórtice en el lado opuesto de la compuerta. En el siguiente, en el salto en canales abiertos con pendiente, va a suceder lo mismo que en el sin pendiente. El punto aquí es que van a tener mayores turbulencias debido a que viene acompañado de la fuerza gravitacional. El salto hidráulico sumergido, la localización de este va a ser por detrás de la compuerta, formando un tirante el cual se va a incrementar disipando la energía. Y el salto hidráulico inducido por obstáculos se va a formar de una manera muy parecida al salto superficial con compuerta. El obstáculo va a ser la misma función que la compuerta, haciendo que el flujo prácticamente rebote y que las fuerzas colisionen entre sí, provocando la disipación de la energía. El salto hidráulico sumergido se producirá a la espalda de la compuerta que estemos utilizando, donde se provocará un vórtice en el lado opuesto al sentido normal del flujo. El vórtice detrás de la compuerta provocará un hundimiento que nos dará un tirante Y1, que es el tirante del agua en sentido normal hundido por el flujo. Aguas abajo a la compuerta nos provocará un tirante Y2. Este tirante Y2 es el flujo pasante por Y1 una vez ya estabilizado, el cual será
considerablemente menor al tirante Y3, que es el flujo estabilizado de Y2 y el salto hidráulico estabilizado. Este incremento de sección y de volumen provocará una disminución considerable de caudal que nos provocará la pérdida de energía, que es el fin de este artificio. Como explicó mi compañero en la pizarra, el salto hidráulico sumergido lo podemos ver aquí. El vórtice en este salto hidráulico es sumamente considerable, puesto que el Y1 que pasa por debajo de la compuerta, es decir, el calado, es pequeño y está sumamente comprimido debido a la carga hidráulica que tenemos por detrás de la compuerta. El calado Y1, aguas abajo, va a aumentar su altura, y así va a disipar la energía y gracias a esto es lo que se llama el salto hidráulico sumergido. Bueno, como podemos observar, tenemos un ejemplo de salto hidráulico. Este ejemplo se da en un canal de sección rectangular, como se puede ver en la figura, cual los datos del mismo son la solera de 1.5 metros, el caudal constante de 4 metros cúbicos sobre segundo, el coeficiente de rugosidad del material, que es hormigón, 0,013, la pendiente longitudinal de 3%, esta es la gravedad en metros sobre segundo cuadrado, la compuerta que va a provocar el salto hidráulico, la cual estará abierta a 0,5 metros, y el coeficiente de contracción, que es 0,6. Este coeficiente varía de acuerdo a la compuerta y al régimen del flujo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el tirante Y efectivo del canal, la cual lo calcularemos normalmente con la fórmula de Manning, donde vamos a tener que B es igual a 1 sobre N por radio hidráulico a la 2/3 y S a la 1/2. Para nuestro radio hidráulico vamos a tener el 1.5 de H, ya que es una sección rectangular, y el perímetro mojado 1.5 más 2H, donde vamos a tener nuestra incógnita, que es H. Reemplazando en la fórmula de Manning, vamos a tener esta ecuación que va a estar en función del H, que es lo que vamos a encontrar. Procedemos a iterar, vemos aquí las iteraciones, hasta que nos dé un caudal, que en este caso es 4 metros cúbicos sobre segundo, que es el caudal efectivo que nos da el problema. Llegamos a una altura H en metros efectiva, que es 0,5345, que es la altura con la que vamos a trabajar en el ejercicio. Procedemos a sacar la altura crítica. La altura crítica se da en base a esta función que tenemos aquí, que está en base al caudal y a la solera del canal y a la H efectiva que hemos sacado. Esta altura crítica, que da 1.03 metros, cumple una condición, la cual la condición es que si esta altura crítica es mayor a la altura normal del canal, estaremos frente a un régimen supercrítico. Las alturas y tirantes de la compuerta las vamos a sacar de acuerdo al coeficiente de contracción. Este es un dibujo en corte de la compuerta, la cual está abierta a 0,5 metros. Esta es la solera del canal y esto en este color es la compuerta. Esta altura 2, que es la altura de compresión del agua detrás de la compuerta, la vamos a calcular multiplicando la apertura de la compuerta que nos da el ejercicio por el coeficiente de contracción. Entonces vamos a tener la altura, esta H2, que va a ser 0,3 metros. Para encontrar la última incógnita del ejercicio, que sería nuestra altura efectiva 1 y la altura efectiva 2, vamos a hacer una igualación de fuerzas. Igualación de fuerzas donde E1 va a ser igual a E2. Despejando tenemos E1 que va a ser a la H efectiva 1 por la altura de velocidad en ese punto, y igual a la altura 2 por la altura de velocidad en el otro punto. Vamos a encontrar primero nuestro tirante H2, donde primero vamos a encontrar nuestra velocidad 2, que nos da 8.89. Con eso encontramos nuestra energía 2, que es 4.33 metros. Este valor lo vamos a reemplazar en E1. Como estamos especificando
que nuestras energías son iguales, vamos a reemplazar este valor y a iterar una vez más hasta, variando la altura 1, hasta que nos dé un valor igual a la energía 2. Iterando llegamos al punto de que H1 va a ser igual a 4.30 metros. Finalmente, nuestro esquema quedaría con nuestra velocidad 1, que es la velocidad principal del canal, nuestra compuerta, nuestro tirante de la compuerta, nuestra altura normal, nuestra altura comprimida y nuestra altura crítica final, que es la que vamos a tener. La caída hidráulica es un fenómeno que frecuentemente se presenta en canales. Esto se proyecta cuando se da un cambio súbito a la profundidad en el flujo, llevándolo de una cota mayor a una cota menor. La caída hidráulica consta de la transición de entrada, la caída hidráulica, el pozo amortiguador y la transición de salida. La caída hidráulica va a ser inclinada o verticalmente, con pendientes de 1.3 a 1 y de 1.5 a 1. Esto se hace para mejorar la línea de flujo del líquido. La caída hidráulica, como mencioné, es un fenómeno que se forma por lo general en los canales. Tenemos aquí una caída vertical. Al pie de la misma podemos ver un colchón, el mismo que sirve para disipar la energía, y como podemos ver el flujo se mantiene en subcrítico. Caídas hidráulicas. Como dato del ejercicio, nos tienen que dar todos los componentes del canal de entrada y del canal de salida. En este caso, el caudal que entra va a ser igual al caudal que sale. Lo primero que vamos a pasar a realizar es calcular la energía de transición de entrada, o C1 o cota 1. La misma que va a ser igual a la cota inicial más el tirante inicial más la energía específica. Vamos a calcular la energía de transición de salida, o cota 4, que va a ser igual a la cota final más el tirante a la salida y la energía específica. Vamos a obtener nuestra diferencia de niveles de energía entre transiciones, que va a ser igual a la cota 1 menos la cota 4, o las dos cotas de energía que ya habíamos obtenido antes. Pasamos a obtener nuestro gasto Q en relación al ancho de la sección rectangular. Para eso tenemos una fórmula, la cual nos dice que va a ser igual a 1.71 de la H elevado a las 3 medios. Esta H va a ser igual al tirante inicial más la energía específica. Entonces pasamos a resolver, y este resultado nos va a servir para encontrar el ancho de la caída, que va a ser igual al caudal que entra por el caudal en relación por metro de ancho. Con este valor que obtuvimos pasamos a calcular la profundidad crítica, para lo cual necesitamos el valor del gasto por cada metro de ancho. Pero para eso vamos a comprobar primero nuestro caudal inicial sobre la J definitiva, sobre el 0.8, sea igual al caudal por metro de ancho que encontramos anteriormente. Para encontrar nuestra profundidad crítica tenemos la siguiente fórmula: raíz cúbica del caudal elevado al cuadrado sobre la gravedad, que viene siendo 0.46714 del caudal por metro de ancho elevado a la 2/3. Para la obtención de las profundidades de la transición de entrada y de salida de salto estimada de 1 y de 2 respectivamente, pasamos a utilizar datos de una tabla 2, que es esta. En esta, como podemos ver, aquí tenemos el término H sobre profundidad crítica, que en nuestro caso es F sobre profundidad crítica. El valor de este nos da la relación D2 sobre D1 y D1 sobre profundidad crítica. En nuestro caso dan estos valores. Ahora, despejando y reemplazando, tenemos los valores de D1 y de D2. Para obtener la elevación del pozo, esta va a ser igual a C1 menos la altura y velocidad 1 más el tirante 1.
donde la velocidad 1 va a ser igual a caudal sobre área, que esto da igual a el caudal por metro de ancho sobre el tirante 1. Una vez que obtenemos la velocidad, podemos llegar a sacar la altura de velocidad 1, para así tener nuestra cota 2 o la elevación del pozo. Para calcular la elevación del pozo, pasamos a obtener la longitud del colchón, que va a ser igual a 4 veces el tirante 2, 4 veces este valor. Luego pasamos a obtener el borde libre del pozo, que va a ser igual al caudal por metro de ancho por la velocidad 1. Nosotros lo llevamos a un valor cerrado. Ahora, para la obtención de la longitud de transiciones de entrada y salida, vamos a considerar un ángulo de 25 grados con el eje de canal. Esto va a ser para reducir pérdidas y aprovecharlas. La longitud de transición de entrada va a ser igual a la transición inicial menos j sobre 2 veces la tangente del ángulo, donde la t inicial va a ser igual a la solera del canal más 2 veces la inclinación o z, en otros casos, en otros libros, por el tirante inicial. Utilizando la misma fórmula vamos a encontrar la longitud de la transición de salida. Una vez que ya tengamos todos nuestros valores, podemos deducir todas nuestras cotas y dimensiones de nuestra caída. Como conclusión tenemos que el salto hidráulico es un gran disipador de energía, ya que aprovecha el tirante del flujo natural, la compresión del mismo y el vórtice formado por un salto hidráulico sumergido o el choque hidráulico formado por un salto hidráulico superficial. Para una vez estabilizado el flujo, reducir sus velocidades y por ende sus energías específicas, conduciendo así el flujo de un estado supercrítico a un estado subcrítico. A diferencia de la caída hidráulica, que aprovecha la variación de energía potencial para disipar la energía, formando un colchón hidráulico al pie de la misma. Como pudimos observar, estos fenómenos varían de acuerdo a las condiciones de flujo, a las variables de diseño o a los componentes hidráulicos que tengamos dentro de nuestro sistema. Otro de los puntos que afecta la variación de dichos fenómenos sería el uso del flujo aguas abajo. Sin duda alguna, fenómenos como los saltos y caídas son de gran importancia en nuestras obras hidráulicas, ya que al mantener un flujo en estado subcrítico a menores velocidades, podemos evitar la erosión y por ende el desgaste a un corto tiempo de los materiales.